Permítanme empezar con una pequeña historia. En una noche soleada de primavera, Sara tuvo una cita maravillosa con Alex. Comieron juntos en un restaurante acogedor y hablaron durante horas. Se notaba una química entre ellos y Sara estaba encantada con la inteligencia, el humor y la fortaleza de Alex. Cuando se despidieron y se abrazaron, Sara sintió que su corazón latía más rápido y estaba segura de que volvería a ver a Alex pronto. Pero después, algo extraño pasó. Alex dejó de responder a los mensajes y llamadas de Sara. Ella esperó y esperó, pero no recibió respuesta. Se preguntaba si había dicho o hecho algo mal, o si simplemente estaba demasiado ocupado. Los días pasaron y Sara aún no recibía noticias de Alex. Finalmente, decidió buscarlo en las redes sociales, pero parecía haber desaparecido. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Ignoraba todos sus mensajes. Sara comenzó a cuestionarse y a replantear sus pensamientos, preguntándose si había hecho algo mal. Tal vez ella no era lo suficientemente atractiva o interesante para Alex. Las dudas en su cabeza aumentaron cuanto más pensaba en ello. Quizás Alex simplemente estaba ocupado o no era el hombre que decía ser. Cuanto más tiempo pasaba sin noticias de él, más se retiraba Sara y pasaba sus días preguntándose qué había pasado. Estaba decepcionada y herida. Había pensado que tenía una conexión especial con Alex, pero ahora se sentía incomprendida y abandonada. Finalmente, Sara tuvo que admitir que no podía hacer nada más que esperar a que Alex se pusiera en contacto con ella de nuevo. Sara estaba desesperada porque había esperado que esta conexión fuera algo especial, algo que cambiaría su vida. Se preguntó si había una razón por la que Alex simplemente la ignoraba. ¿Había hecho algo malo o era simplemente mala suerte? Sara no lo sabía, pero la incertidumbre la atormentaba, haciéndola sentir inquieta e infeliz. Lo que cuenta esta historia se conoce como ghosting. Es un fenómeno en el que una persona de repente corta el contacto con otra persona sin dar una explicación. La persona afectada no recibe respuestas a llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos, y las redes sociales muestran que la persona está desconectada o ha eliminado su cuenta. Las víctimas del ghosting suelen estar confundidas y heridas, ya que no tienen idea de lo que ha sucedido o porque la otra persona dejó de comunicarse con ellos. Este fenómeno se observa principalmente en relaciones, pero también puede ocurrir en otros contextos como amistades o relaciones laborales. Dios y Sión, una historia de pareja en nuestro texto para la predicación también se trata de una historia de relación. Se trata de la historia de Dios y su pueblo. En la segunda parte del libro de Isaías se cuenta la historia de Dios con su pueblo Israel. Se cuenta como una historia de amor entre Dios y Sión. Y solo como una breve nota, en el libro de Isaías no se representa una relación moderna de igualdad, sino que se utilizan imágenes lingüísticas de la antigüedad. En Deutero-Isaías, la segunda parte del libro de Isaías en el Antiguo Testamento de la Biblia, Sión es un símbolo de Jerusalén, pero también de todo el pueblo de Israel y sus esperanzas futuras. Cuando se escribió esta parte del libro de Isaías, los israelitas estaban en el exilio en Babilonia y anhelaban su ciudad natal de Jerusalén, que había sido destruida por los babilonios. Sión era un símbolo de su hogar perdido y su anhelo de restaurar el templo y el reino. Deutero-Isaías describe a Sión como el lugar donde Dios revelará su gobierno y justicia en la tierra. Aunque Sión es originalmente un lugar, también se utiliza como persona en la segunda parte del libro de Isaías, que representa al pueblo de Israel. En lenguaje humano hablamos de Dios. Así también en el libro de Isaías. Sión se presenta como una mujer. Y la relación entre Dios y su pueblo Israel se representa como una historia entre un hombre y una mujer. Dios corteja su amor de juventud Sión, después de que habían pasado mucho tiempo en silencio. Entonces escuchamos el texto de la predicación, Isaías 54, 7-10. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. A muchos de nosotros probablemente nos resulta familiar el último versículo del texto de la predicación. Y con demasiada rapidez lo relacionamos con nosotros mismos. Pero escuchemos un poco más detenidamente el texto antes de relacionarlo con nosotros mismos.
El tú en Isaías 54 es segunda persona singular femenina. Es la mujer Sión, la ciudad de Jerusalén, que se personifica como individuo. Nuestro texto de predicación es el final de una historia, pero antes se dice, Isaías 49,14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Dios ha abandonado a su pueblo Israel. Esta es la experiencia que se expresa aquí en el libro de Isaías, por un breve momento te abandoné. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. El pueblo se siente abandonado por su Dios, Dios se oculta de su pueblo. Esta desolación de Dios es el punto de partida de nuestro texto de predicación. En el exilio babilónico, el pueblo de Israel se sintió abandonado y dejado solo por Dios. La pérdida de la ciudad natal de Jerusalén y del templo fue muy dolorosa para el pueblo, y los israelitas se sintieron desarraigados y sin hogar. Habían perdido el templo, un lugar central de adoración y fe. Simbolizaba la presencia de Dios. Ahora una gran parte del pueblo estaba deportado y tenía que vivir en un ambiente extraño. Estaban separados de sus familias, amigos y comunidad, y no podían practicar libremente su cultura y sus costumbres religiosas. Como resultado, se sentían aislados y solos. Habían sido abandonados por su Dios. Abandonado por Dios. Hoy en día, personas de todo el mundo experimentan experiencias similares. Guerras, conflictos políticos, desastres naturales o crisis económicas hacen que las personas sean expulsadas de sus hogares y tengan que vivir en un ambiente extraño. Se sienten desarraigados, aislados y solos, separados de sus familias, amigos y comunidades, y no pueden practicar sus costumbres culturales y religiosas. Desde hace más de un año, hemos visto a refugiados ucranianos en nuestras calles, sus hijos van a nuestras escuelas. Pero no solo en Europa hay guerra, también hay personas que han huido de otros países como Siria, Afganistán e Irak hacia nosotros. En aparte de las causas como la guerra, el desplazamiento o la huida, también hay razones personales por las que las personas se sienten abandonadas por Dios, enfermedad, muerte, soledad o desesperanza. Una persona gravemente enferma pide sanación, pero sus oraciones no son respondidas. Un ser querido ha fallecido y la familia no entiende por qué Dios les ha permitido experimentar esta dolorosa situación. Situaciones de vida difíciles o crisis también hacen que las personas se sientan abandonadas por Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no está respondiendo? O, para usar el término ghosting de la historia al principio del sermón, porque Dios nos está ignorando. No hay una respuesta rápida y fácil al ¿por qué aquí? Pero, el libro de Isaías no ignora la experiencia del abandono por parte de Dios, lo reconoce y lo dice en voz alta, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Sí, eso también es realidad. Pero la historia continúa aquí, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Una pequeña observación textual, en la traducción Reina Valera dice, pero, en hebreo está la palabra bab, cuyo significado básico es simplemente y. El, pero, ya interpreta cómo se relacionan el abandono por parte de Dios y la experiencia de la intervención divina. Tal vez lo dejamos simplemente junto y aceptamos que ambas experiencias coexisten juntas, por un breve momento te abandoné, y te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, y con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Se queda en y solo la secuencia temporal, lo que fue está en contraste con lo que es ahora. Después de la experiencia de abandono por parte de Dios viene la presencia divina. La experiencia de abandono por parte de Dios dura un tiempo, pero también tendrá un final, según la esperanza que se expresa aquí. El mensaje es que Dios volverá a dirigir su amor a Sión. Dios utilizará su poder creador, su fuerza y poder a favor de su amor juvenil, Sión, según la promesa en el libro de Isaías. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Estamos incluidos en la historia con Dios? ¿Qué significa esto para nosotros ahora? En primer lugar, la persona a la que se dirige en Isaías es Sión, la ciudad de Jerusalén personificada como un individuo. No es idéntica al grupo de sus habitantes, pero los representa de todos modos. Dios se dirige a ellos en un momento histórico específico y les expresa su misericordia, su gracia y su amor. ¿Podemos aplicar esta afirmación a nosotros también? ¿Quién es el tú si aceptamos este ánimo?
¿La comunidad como grupo? ¿Cada persona individual de nosotros? ¿Puedo encontrarme en el tú y sentirme personalmente interpelado? ¿Se aplica este ánimo también a mí personalmente? El hecho de que estas palabras salvadoras hayan sido incluidas en la Biblia hebrea muestra que el pueblo de Israel no solo las entendió en un contexto histórico concreto, sino que también las relacionó con su historia y su futuro. Pero estas palabras tienen un alcance más amplio. No se trata solo de una historia de amor entre Dios y Sión, sino que todo el mundo está incluido, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Este pacto de Dios con Noé abarca toda la creación y, como parte de ella, toda la humanidad, incluyéndome a mí. El recuerdo de este pacto de paz también se aplica a mí, Dios es también misericordia. El tiempo de la distancia de Dios, el exilio de Israel en Babilonia, no duró para siempre, fue limitado, y Dios se volvió de nuevo hacia su pueblo. Vivimos en una época en la que es fácil sentirse abandonado por Dios. La guerra, la amenaza nuclear y la ansiedad por la supervivencia vuelven a ser parte de nuestra realidad. No necesitamos negar esta realidad. Podemos sentir que Dios nos ha abandonado. Y también en lo personal, hay momentos de abandono por parte de Dios. Entonces es bueno recordar, cada uno por sí mismo y también como comunidad, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Han pasado una semana desde la Pascua, un tiempo en el que recordamos la muerte de Jesús en el Viernes Santo y celebramos su resurrección en el Domingo de Pascua. La Pascua simboliza que Dios restaura las relaciones que fueron rotas por la muerte. Pero el significado de la Pascua no siempre es fácil de entender. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, se cuenta la historia de cómo la gente se sentía abandonada de Dios y sola. Les llevó tiempo darse cuenta de que Dios estaba con ellos. Es la historia de dos discípulos que querían regresar de Jerusalén a casa y volver a su vida ordinaria porque parecía que Jesús no era el Mesías prometido. Su esperanza parecía aplastada, ellos se sentían solos. Pero Dios no deja a estos dos discípulos en la desesperación solos. Él se les aparece y encuentran a Jesús en su desesperación. Mientras caminaban, Jesús apareció en el camino y se unió a ellos, pero no lo reconocieron. Jesús les preguntó de qué estaban hablando, y ellos le contaron sobre la crucifixión de Jesús y cómo su esperanza de la redención de Israel había sido destrozada. Compartieron su dolor con él. Jesús comenzó a explicarles que era necesario que el Cristo sufriera antes de entrar en su gloria, y usó las Escrituras para ilustrar su punto. Finalmente llegaron a Emaús, y los dos discípulos le pidieron a su compañero del camino que se quedara con ellos, ya que estaba oscureciendo. En la mesa de la cena, él tomó pan, lo bendijo y lo partió, momento en el que los discípulos se dieron cuenta de que era Jesús quien había estado caminando con ellos todo el tiempo. Los dos discípulos desconocidos, ahora saben que Dios no los ha abandonado. Y no pueden guardar este conocimiento para sí mismos, así que regresan a Jerusalén para compartir la buena noticia con todos, Dios siempre ha estado con ellos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Nos abandona Dios? A veces podemos sentirnos abandonados por Dios. Pero su promesa de que está con nosotros es válida, aunque no nos demos cuenta. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén.